A continuación, os voy a hablar de los asistentes. Los asistentes son una herramienta muy útil y os recomiendo que a partir de ahora ya los utilicéis. El tema lo he introducido en este punto, o estaba previsto introducirlo ya a estas alturas del curso, por motivos pedagógicos, básicamente. Desde el principio yo os podía haber facilitado un asistente que contuviese los tipos de muros que íbamos a usar, los estilos de cotas, los tipos de locales, las leyendas, los textos, las tramas, los rayados, las texturas que se iban a emplear en esos asistentes y a partir de ahí crear los elementos. Pero entendía o entiendo que es necesario que primero conozcáis cómo funcionan los elementos, cómo se definen, y luego ya hagáis uso de los asistentes de esos elementos. Bien, vamos a ver cómo funciona y así lo entenderéis mejor. Vamos a irnos aquí a las paletas y vamos a elegir la de asistentes. El grupo o familia que está cargado de asistentes se llama al plan por defecto y en las pestañas laterales están divididos por temáticas. Por ejemplo, el de líneas y líneas de acotación. Voy a abrirlo para desplegar un poquito. Bien. Bueno, en este punto ya deciros que si tenéis este pequeño pin pulsado, los asistentes salen cuando nos aproximamos. Hasta ahora lo he mantenido siempre en primer plano, también con un fin pedagógico. Voy a volverlo a dejar fijo y vamos a ver, como os decía, el asistente de línea y líneas de acotación. Aquí ya hay unos estilos creados que si yo lo clico, por ejemplo, botón derecho del ratón, se carga ese estilo con las características que se haya creado, las que sean, y me permite utilizar la orden con ese estilo. Voy a abandonar. Sí, es el mismo sistema que ya utilizamos en el dibujo, es decir, la misma filosofía de trabajo. Si yo toco este muro, el programa llama a la orden muro, esté donde esté, y carga las propiedades del elemento que he tocado con ese doble clic botón derecho. Bueno, pues si esos elementos están guardados en asistentes, siempre puedo tirar de ellos y recuperarlos. ¿Vale? Me estoy volviendo con el scroll del ratón para acercarme y alejarme. O por ejemplo aquí pilares. Este pilar, en realidad, gráficamente esto es un relleno, el pilar está aquí, o sea, tener cuidado con eso. Esto es para hacerlo más atractivo. Voy a seleccionar, por ejemplo, uno de estos muros, con doble clic botón derecho, y eso carga sus propiedades y está preparado, estamos preparados para empezar a dibujar. Esa sería una opción. Otra forma de usar el asistente es, por ejemplo, si toco con botón derecho sobre este muro, solo tocar un clic me permite llamar a la orden muro, pero no carga las propiedades de ese muro. Estas son las del muro anterior. Cuidado con eso. Y luego otra opción que tenemos es seleccionar este muro y arrastrarlo. Y bueno, lo que estamos arrastrando ese trozo de muro que teníamos en el asistente. Hemos hecho una copia en realidad. Bueno, esto último, ¿para qué puede servir? Nos puede servir, vamos a cambiar aquí la escala, para que los textos se vean con el diseño que está previsto para escala 1.50. Esto está previsto porque a lo mejor quiero seleccionar todos estos elementos, llevármelos a un archivo, arrastrarlos a un archivo, lo voy a hacer, pero vamos a crear un archivo limpio. Vamos a irnos, por ejemplo, al archivo 5 para hacer esa operación. Es solo para mostraros que yo puedo traerme a un archivo todos los elementos de un asistente para editarlos y modificarlos y luego volverlos a guardar con algún cambio. Esto sería para personalizar. ¿De acuerdo? Bien. Os recomiendo que le deis, que hagáis uso de los asistentes, que veáis lo que hay, pero es más que probable, me lo dice la experiencia, que vosotros personalicéis vuestros propios asistentes. Aquí tenemos locales. Ese local, vamos a ver las propiedades del local que hemos cargado. Se denomina salón.
Y en acabados, pues podría tener asignado ya algún material, que no es el caso. ¿De acuerdo? Bien, voy a abandonar con escape y vamos a ver cómo crear un grupo de locales y a generar nuestro propio asistente y recuperarlo para que se vea aquí. Voy a volver a la distribución de planta sótano, voy a eliminar lo que he hecho, botón derecho, borrar el contenido del archivo, sí. Voy a volver a la planta sótano, que me va a servir de modelo para crear un asistente. El asistente puede tener la forma, aquí veis que está todo muy ordenado por entidades, pero puede ser perfectamente una planta, donde ya tengo mis estilos de locales, mi tipo de escalera, de muros, estilos de cota, incluso de documento leyenda. ¿Vale? Bien, para crear un grupo, porque el Real Plan no lo podemos sobreescribir ni introducir ahí ningún asistente nuevo, vamos a tocar en la zona donde está la familia al plan y le vamos a pedir crear grupo de asistentes. Y le vamos a dar un nombre. Él va a guardar ese grupo en una carpeta dedicada ya a los asistentes, en una carpeta del usuario. Bien, lo voy a llamar estudio. Y lo guardo. Ahora está vacío y podríamos con botón derecho insertar asistentes, pero todavía no tenemos ningún asistente, así que vamos a generar nuestro primer asistente y posteriormente lo cargaremos en la paleta, en la familia estudio. Para crear un asistente lo que hay que hacer es, en el archivo, guardar, vamos a ver, guardar y mostrar copia como asistente. Esta es una opción, que es la que os pongo en el paso a paso. Hay más opciones. Esta opción lo que va a hacer es generar el asistente y cargarlo ya en el grupo correspondiente. Desde aquí podríamos generar solo el asistente y tenerlo guardado en un archivo suelto por ahí, en la carpeta o directorio que quisiésemos, y recuperarlo posteriormente. Entonces vamos con esta orden que es más específica, guardar y mostrar copia. Vale. Lo vamos a llamar planta tipo. En el paso a paso recomendaba guardarlo con el mismo nombre del archivo original. Lo cierto es que tenemos que preparar un archivo con el contenido que queremos que aparezca en el asistente. Como los asistentes ya veis que ocupan este espacio, pues lo ideal es generar un modelo que tenga una lectura también vertical. En la carpeta de asistentes, con la extensión NAS, NameCheck Assistant, vamos a guardar dicho asistente. Y me pregunta que dónde hace la copia de ese asistente. Y le vamos a pedir que nos lo haga en el grupo o familia que hemos creado, estudio. Y aquí tenemos ya preparado nuestro asistente. ¿Para qué nos puede servir? Pues si ahora yo me voy a la distribución de planta baja y tengo que tirar en el estilo de cotas, ahora en vez de ir a la orden específica, yo ya me voy al asistente donde está mi estilo de cotas y ya puedo empezar a trabajar con las cotas. De la misma forma que los locales. Yo puedo tocar, ya tengo cargadas sus características y lo único que cambiaría aquí sería, en vez de circulación planta sótano, pondría circulación planta baja. Acepto. La altura es la misma y ya podría definir el local en este espacio y situar la leyenda. Y así sucesivamente. El tener hecho un asistente tipo modelo con una de las plantas nos puede ayudar a crear las siguientes, tirando de los parámetros y las órdenes con las que se creó el modelo del asistente.
Así que animaros a hacer vuestro propio asistente. Puede ser una planta modificada, podríamos haber quitado una parte de la planta que no nos sirve y habernos quedado con los elementos básicos de tipo de muro, carpinterías, huecos, escalera, cotas, textos, leyendas y documento leyenda. Eso hubiese sido suficiente. Si quiero volver al grupo o familia y al plan, basta con cambiar. Bueno, pues espero que hagáis un uso productivo de esta información sobre asistentes.